2, 1. Fiscal Jerez, ¿cuáles son los aspectos más importantes de la acusación en este jury al juez Marcelo Muñoz? Bueno, nosotros una vez que el jurado de enjuiciamiento declaró procedente el juicio político en contra del juez Muñoz, hicimos una investigación preliminar exhaustiva, seria, contundente, y realmente pudimos acreditar que el juez tomó, que condujo además en ese estado, que produjo un accidente, es decir, él produce el choque, que como producto de ese accidente cae un automóvil con 2 personas a un canal de riego, el juez se da a la fuga, es decir, huye del lugar sin además atender las víctimas. Esto es relevante porque él es un juez de garantía que tiene como función de alguna manera tutelar, proteger la vida y la integridad física de las personas, y él lo que hace es despreciar en ese momento estos bienes de la vida que está obligado por Constitución y por ley a proteger. Él se da a la fuga cuando se detiene el vehículo, porque en el estado que quedaron los vehículos y el que quedó él, hubo una pérdida total de líquidos y una rotura bastante importante. Se detiene el vehículo y cuando él podía, cuando vino la policía a preguntar qué le había sucedido, ayudar a esa gente, elige la mentira, diciendo que había chocado un árbol. A esto se le suma que se niega un control de alcoholemia, lo cual es una conducta agravada por ser funcionario público, es decir, no puede negarse un control de test de alcoholemia, y hace surgir entonces la presunción de que tenía alcohol en sangre. Seguidamente, la policía verifica rápidamente si en el sector donde él dijo que había chocado había un árbol y no había ningún árbol. Todas estas cosas, por suerte, las tenemos incorporadas a través de biofilmación y cintas que fueron los policías grabando a medida que iban conversando con el juez. Al día siguiente vuelve a optar por la mentira, habiendo caído esta coartada de alguna manera, y dice que había venido de una jornada intensa de trabajo y se había quedado dormido porque estaba agobiado. Era día sábado, la misma prensa que saca esto a la luz hace una pequeña investigación periodística dándonos como resultado de que no había sido el juez, no había estado de turno, tampoco trabajó y había venido de las bodegas, es decir, esto es de haber ingerido bebidas alcohólicas en un lugar, en un paraje que se llama El Chañar, una localidad donde hay bodegas en Neuquén y se puede comer, y desde allí hasta donde chocó. Tenemos también acreditado por el reporte de llamadas entrantes y salientes que no solo fue permanentemente utilizando y manipulando sus 2 teléfonos celulares, sino además mandando mensajes de texto, esto es, utilizando la red de datos móviles. Digamos, además en exceso. Se producen acá también como agravantes que maneja habiendo tomado, manipula su celular y además fue en exceso de velocidad, que digamos, en alguna manera esto lo que hace es ayornar la conducta, la inconducta del juez Muñoz. Y luego aparece 6 días después alegando haber sufrido un ataque isquémico transitorio en ese momento, cuando en realidad por todas las operaciones que tenemos, él condujo, manipuló el celular, además hizo llamadas a personas de jerarquía policial importante, llamó al jefe de policía, al subjefe de policía, llamó a otras personas más a los efectos de tratar de que lo ayudaran en esas situaciones. Esto no es propio de haber sufrido un ataque isquémico transitorio. Lo primero que hace una persona cuando sufre un ataque de esta naturaleza, que es un ataque cerebrovascular, es pedir ayuda, es pedir una ambulancia. Es decir, la persona tiene un riesgo de que venga un ACV. Bueno, todas estas cosas no sucedieron, es un invento. En realidad, además, el médico le certifica con 6 días después de que sufrió un ataque isquémico transitorio, cuando en realidad es imposible en términos médicos diagnosticar certeramente un ataque isquémico transitorio si no se tiene al paciente a la vista y si no se le hace un estudio inmediatamente médico neurológico, ¿no? ¿Cuándo cree usted que puede haber un fallo absolutorio o condenatorio separándolo de su cargo? Bueno, el día viernes, es decir, dentro de 2 días, se va a reunir el jurado de enjuiciamiento, donde va a resolver sobre un planteo de nulidad que yo creo que sin efecto planteó la defensa,
no tiene chances, creo, de prosperar. Nosotros lo contestamos en el día de ayer, el día viernes el jurado va a resolver. Creo que se va a hacer una audiencia preliminar a los efectos de poder acotar el número de testigos que ambas partes presentaron, y yo creo que el juicio político es inminente.